yo sé que si toco hoy tu manto. En esta noche vamos a continuar con una serie de enseñanzas que empezamos el jueves pasado acerca de ser sanos del espíritu de rechazo. Y la semana pasada hablamos acerca de cómo el espíritu de rechazo toca en cada una de las puertas de nuestro corazón y dice, déjame entrar. Hablamos de cómo el rechazo toca en nuestra puerta, incluso antes de nacer. Cuando estamos en el vientre, en nuestra infancia, en nuestra juventud o nuestra vida adulta, el rechazo quiere venir y decir, yo quiero tomar el control de tu vida. Y empieza a buscar una puerta abierta que tú dejes para entrar y gobernar tu vida y tomar las decisiones por ti. Y hoy continuamos hablando acerca del rechazo, pero este día yo quiero hablarles de la vida de un hombre que decidió vivir toda su vida como una persona rechazada. Porque déjeme decirle algo, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada con las personas que nos rechazan. Nosotros no podemos evitar que eso ocurra. Nosotros no podemos regresar atrás y decir, yo quiero que mis papás no me rechacen, yo quiero que no me haya rechazado mi familia, yo quiero que en el colegio no me hayan rechazado, yo no quiero sufrir rechazo en mi vida. Usted no puede hacer absolutamente nada con lo que otras personas hacen para rechazarlo, para desecharlo, para hacerlo a un lado. Pero hay algo que nosotros sí podemos hacer y es lo que hacemos con la ofensa que viene a nuestro corazón a través del rechazo. Porque usted y yo podemos decidir vivir por el resto de nuestra vida con el rechazo no sanado dentro de nuestro corazón, pero eso va a estropear el resto de nuestras vidas. Y la prédica de esta noche se llama No vivas como rechazado, porque yo quiero hablarles acerca del rey Saúl. Y el rey Saúl fue un hombre, lo mencionamos en la prédica de la semana pasada, que el día que lo iban a ungir como rey, el día que Dios lo escoge para ser el rey y presentarlo delante del pueblo, él toma la decisión de esconderse, decir que no me vean, porque me van a juzgar, porque me van a criticar, porque yo no quiero que digan nada de mí. Y el profeta Samuel le tiene que preguntar a Dios, ¿y qué se hizo este rey que habías escogido? Porque parece que se nos escondió. Y Dios les dice, sí, allá está escondido detrás del equipaje, sáquenlo y lo ponen en una posición de rey. Pero a lo largo de su vida, a pesar de ser ungido, a pesar de venir de una familia rica, a pesar de tener un título y una buena posición, él vive aferrado al rechazo de su corazón. Y lo primero que quiero enseñarles es que las heridas no sanadas hacen que nuestro corazón quiera llenar esos vacíos con las cosas incorrectas. El rey Saúl, ya siendo rey, se da cuenta de que Dios sí lo había llamado, de que Dios estaba con él. Y empieza a pelear batallas por el pueblo de Israel y pelea contra los amonitas, que eran un pueblo malo, eran un pueblo que cuando vencían a sus enemigos los marcaban sacándoles el ojo derecho. Y cada vez que se veía entre el pueblo a alguien sin el ojo derecho, decían, ellos fueron vencidos por los amonitas. Entonces viene Saúl y dice, no puedo Dios con esto, no puedo con lo que ellos han hecho con tantas personas y voy a pelear contra ellos y quiero que tú estés conmigo. Y va a pelear contra los amonitas, que por mucho tiempo Israel no había podido vencerlos y los vence. Después tiene otra batalla contra los moabitas y los vence. Después enfrenta a otros enemigos de Israel y los vence. Y en medio de eso, el rechazado Saúl empieza a decir, pues quizás a mí las cosas me salen bien. Él se dio cuenta en medio de las batallas ganadas de tres cosas: que él podía pelear, aunque antes creía que no podía. Se dio cuenta que Dios estaba con él y se dio cuenta que el pueblo lo aceptaba. Pero cuando puedes pelear, puedes hacer las cosas, cuando Dios está contigo y cuando tienes la aprobación de la gente, tú puedes creer que ya sanaste las heridas del rechazo. Porque empiezas a decir, como era rechazado y ahora la gente me acepta, entonces ya no hay ninguna herida de rechazo dentro de mi corazón. Él confundió la sensación de triunfo con resolver los conflictos de su corazón. No trabajó sus conflictos ante Dios, no trabajó sus complejos, no trabajó sus heridas y empezó a llenar su corazón, como muchas veces lo hacemos nosotros, de las cosas incorrectas. Empezó a llenar su corazón de éxito,
empezó a llenar su corazón de recursos, empezó a llenar su corazón de la aprobación de las personas. Y después, pasado el tiempo, le toca enfrentarse a los filisteos. Ya había ganado muchas batallas y Dios le dice, probando cómo estaban las heridas de rechazo en su corazón, le dice, vas a pelear contra los filisteos, pero tengo una instrucción para ti. Cuando vayas, antes de pelear con ellos, ya has peleado, ya has ganado batallas, yo he estado contigo, pero antes de pelear contra los filisteos, va a llegar el profeta Samuel, va a presentar una ofrenda de paz delante de mí, tú vas a esperar que eso suceda y después vas a tener mi bendición en la batalla que vas a pelear. Y Saúl toma la decisión de decir, es que yo puedo, es que yo ya gané batallas, es que yo soy capaz, es que la gente está conmigo. Porque un corazón herido empieza a querer construir una fortaleza de los logros que yo he alcanzado para no tener que depender de nadie. Y él ofrece el sacrificio en lugar del profeta Samuel. Y en 1 Samuel 13:11, Samuel le pregunta, después de que él ofreció el sacrificio, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. La evidencia del rechazo no sanado en la vida de Saúl dice, vi que mis hombres me abandonaban, vi que me dejaban. Y obedecer a Dios o ser abandonado, lo siento mucho, pero le tengo miedo al abandono, escojo desobedecer a Dios, pero permanecer con las personas a mi lado. Cuando somos rechazados, podemos caminar por la vida aparentemente bien hasta que nos dicen que no, hasta que nos llevan la contraria, hasta que no actúan como nosotros queremos que actúen. Y entonces las heridas del rechazo salen de nuestro corazón y empezamos a actuar a la defensiva. Y Saúl le dice, entre la aprobación de la gente y agradar a Dios, lo siento, pero le temo al rechazo, le temo al abandono. No quiero que me abandonen, no quiero estar solo. Así que decidí ofrecer este sacrificio yo a Dios. Empezó a llenar su corazón de las cosas incorrectas por no sanar el rechazo que estaba dentro de su corazón. Lo segundo que ocurre es que el espíritu de rechazo te aleja de la meta y te aleja de Dios. Dios le da una segunda oportunidad, como lo hace con cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos actuado en una relación con nuestras heridas de frente? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones porque estamos heridos, porque estamos dañados? Pero Dios, al igual que a nosotros, le da a Saúl una segunda oportunidad y le dice, lo hiciste mal, locamente has hecho, tú no tuviste que haber hecho, pero te doy una segunda oportunidad, vas a tener una nueva batalla y esta batalla va a ser contra los amalecitas. Pero la instrucción, tienes que aprender a ceder el control, tienes que aprender a obedecerme aunque no te guste la instrucción. Y tengo una segunda instrucción para ti. Vas a ir a la batalla contra los amalecitas, pero la orden es, todos mueren. No vas a dejar vivo a absolutamente nadie. Todos tienen que morir en ese lugar. Pero en 1 Samuel 15:9 dice, Saúl y sus hombres, la instrucción era, todos mueren. Sigue instrucciones antes de hacer lo que tú quieras por los temores que tienes dentro de tu corazón. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, el ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. La instrucción de Dios fue destruye todo y ellos se quedaron con lo mejor y lo que les gustó se quedaron para ellos. Y en 1 Samuel 15, 10 y 11 dice, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Cuando las heridas del rechazo te llevan a tomar decisiones incorrectas y priorizas tus heridas y la protección de tu corazón a la obediencia a Dios,
corres el riesgo de terminar siendo rechazado por Dios. Dios terminó rechazando a Saúl, no porque había sido rechazado, sino porque él no estuvo dispuesto a trabajar las heridas de rechazo dentro de su corazón. En el versículo 12 dice: temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad del Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. A pesar de que Dios no estaba contento, a pesar de haber desobedecido a Dios, a pesar de haber hecho su voluntad y quedarse con lo mejor del pueblo, a él le parece que todo está bien. ¿Y usted se ha fijado o ha identificado en su vida cuando le dicen las cosas que están mal en usted y usted dice: pero es que hay personas peores que yo? Pero es que ¿por qué me juzgas a mí? Pero ¿y por qué no ves tus defectos en lugar de ver los míos? Y empezamos a autoprotegernos porque no queremos que señalen las cosas que están equivocadas dentro de nosotros. Y cada vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo es resistiéndonos a que Dios pueda tratar las heridas de rechazo que tenemos en nuestro corazón. A Saúl le pasó como lo que leímos en el libro de Ezequiel, de la niña que fue abandonada, que fue despreciada, que fue maltratada, que fue abandonada y que nadie cuidó de ella. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 16, versículo 15, el que leímos la semana pasada, que después de que Dios la rescató, después de que Dios la limpió, ella creyó que era dueña de su fama y su belleza. Y hizo con lo que se le había dado, con los cuidados que Dios había preparado para ella, hizo lo que le dio la gana, alejándose de Dios y del propósito que Dios tenía para su vida. Samuel confrontó a Saúl en 1 Samuel 15, 17, y dice: Samuel le dijo, y me gusta esta parte de la Biblia porque Dios pone en nuestra vida Samueles que confrontan, que conocen nuestros complejos, que saben lo que está mal dentro de nuestro corazón. Y Samuel le dice a él: aunque tú te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Aquí hay un principio que yo quiero que usted entienda si quiere sanar de las heridas del rechazo. Cuando lo corrigen, no se ponga a la defensiva ni trate de justificarse, porque cada vez que usted es corregido y lo que hace es enojarse, ponerse a la defensiva, ver cómo le saca los gallos al otro, cada vez que usted hace eso, lo que le está diciendo a Dios es: no te doy permiso de trabajar las heridas de rechazo que tengo dentro de mi corazón. Ey, guarda tu distancia, no te doy permiso de trabajar las heridas de rechazo que hay dentro de mi corazón. Y Saúl hizo justo eso, justificarse. En el versículo 20, él le dice: pero si yo obedecí al Señor, ¿cuál era la instrucción? ¿Destruyamos todo? Yo obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje el rey Agag, pero destruí todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios. Usted y yo podemos poner excusas. La excusa de Saúl era para Dios. Es que yo no hice caso así como completamente, pero todo esto era para Dios. Pero ni a usted ni a mí Dios nos recibe las excusas o las justificaciones que damos para no cambiar las áreas que tenemos que cambiar delante del Señor. Porque en el versículo 9 de 1 Samuel 15, lo que Dios vio, Saúl vio: llevémonos todo esto que se lo presentamos al Señor. Pero lo que Dios vio es: ellos se quedaron con todo lo que les atrajo y lo mejor de eso decidieron guardarlo para ellos. Las justificaciones, lo que nosotros queremos excusar o acusar a otros para parecer bien nosotros, Dios no lo ve de esa forma. Cuando nos resistimos a trabajar las heridas que tenemos dentro de nuestro corazón,
Empezamos a llenarnos de terquedad, de mentira, de obstinación, de manipulación. Y esto solo hace que las heridas se vuelvan más profundas dentro de nuestro corazón. Todo esto había en el corazón de Saúl porque estaba lejos de Dios. Y Samuel le dice en el versículo 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. El espíritu de rechazo te lleva a resistir los mandatos de Dios. Terminas rechazando la confrontación de Dios a través de las personas. Terminas ignorando las instrucciones de Dios. Terminas aferrándote a las cosas que Dios te dice, suelta. Y tú dices, pero es que no puedo soltarlo. Perdona a esa persona, pero es que no puedo perdonarlo. Ya olvídate de eso que te hicieron, pero es que no puedo olvidarlo porque me van a volver a herir. Creyendo que en tus manos está tu sanidad, cuando tu sanidad no está en tus manos. Cuando tu sanidad está únicamente en las manos de Dios. El resultado en la vida de Saúl de aferrarse a sus heridas fueron dos cosas terribles. En primer lugar, Saúl quedó sin la cobertura de Samuel. Saúl no tuvo una autoridad sobre él que le ayudara a cambiar el mal rumbo que estaba tomando su vida. Y en segundo lugar, Saúl quedó sin la cobertura del Espíritu Santo. La unción fue quitada de su vida y vino un espíritu atormentador sobre él. Pasa el tiempo, Dios decide que Saúl no es apto para ser rey de Israel porque él no está dispuesto a rendir su corazón delante de él. Y levanta a otro hombre llamado David, que David tenía más razones que usted y yo. David tenía más razones que Saúl para sentirse rechazado. Su papá cuando lo mandan cuando el profeta Samuel llega y le dice, quiero ungir a uno de tus hijos, Isaí, el papá de David, dice, vengan todos, y se olvida de David. Imagínense, era él que ni se acordaba. Y empieza, uno de tus hijos va a ser el rey. Y le presenta a uno, y le presenta a otro, y le presenta a otro. Y llega un momento en que el profeta dice, estos son todos, ya se acabaron. Sí, ya. No hay ningún otro porque Dios no me dijo que ungiera. Es que aquel se me olvida, tenía uno más. Mándenlo a llamar a aquel, pero es que no creo que sea aquel. Ese era David. David fue rechazado por su padre. David era de una familia pobre. David fue rechazado por sus hermanos. David fue tenido en poco por todas las personas que estaban a su alrededor. Pero David decide rendir sus complejos, rendir sus heridas, rendir el rechazo delante del Señor. Y Dios empieza a levantarlo. David vence a un gigante que se llama Goliat cuando todos estaban escondidos. David continúa y empieza a ser fiel a Dios. Sirve a Saúl, se vuelve siervo personal de Saúl. Y hay un momento en la Biblia en el que después de que David ha ganado una batalla, el ejército de Israel regresa. Y en 1 Samuel 18, 6 al 10 dice, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Cuando nosotros no sanamos las heridas de nuestro corazón, van a haber detonantes que nos lleven a evidenciar las heridas de rechazo que hay en nuestro corazón, que van a terminar alejando a las personas que Dios puso para estar cerca de nosotros. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho y dijo, ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, el corazón herido de Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. ¿Ha visto personas o alguna vez usted se ha comportado como un loco por una herida? ¿Alguna vez se ha comportado de una forma que usted después dice, ay, me arrepiento, qué vergüenza con todos los que me vieron cómo actué, porque de verdad que me pasé? Porque el espíritu de rechazo no sanado, no resuelto, porque los complejos pueden llevarte a actuar como loco.
Él actuaba como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Cuando Dios ve que tú estás interesado en sanar las heridas, en soltar el pasado, en rendir lo que ha marcado tu corazón, el Espíritu de Dios va a estar contigo aunque cometas errores, aunque no seas perfecto, pero Dios ve un corazón dispuesto a ser transformado. Dios ve un corazón dispuesto a ser rendido delante de Él. Un líder, un papá, una mamá, un empresario, una persona que está con otras personas debajo de ellos, si no soluciona su rechazo, es un peligro para las personas que están a su alrededor. Saúl trató de matar a David, pero quiero que puedas ver el corazón de David. Dice el versículo 13, David rechazado por su familia, rechazado por sus hermanos, pobre, sufriendo mucho rechazo en su pasado, él aprendió a rendir su rechazo delante del Señor. Y dice el versículo 13, finalmente Saúl lo echó de su presencia a David y lo nombró comandante sobre 1000 hombres. Pero escuche esto, y David dirigía fielmente a las tropas en la batalla. ¿Cuál es una evidencia de que tu corazón ha sido sanado? ¿Cómo te comportas con las personas que te han rechazado? ¿Cómo te comportas con las personas que te han traicionado? ¿Cómo te comportas con las personas que te han abandonado? Porque eso marca la evidencia de si tu corazón es un corazón sano o es un corazón enfermo. Si tu corazón se está comportando desde las heridas o se está comportando desde la sanidad. Y me gusta lo que dice ese pasaje, porque ¿qué había hecho Saúl antes? Trató de clavarle una lanza y matarlo. Vio que no podía matarlo, que Dios estaba con él y dice, pues lo voy a alejar y lo voy a mandar al exilio, lo voy a mandar lejos de aquí. Pero en medio de eso, David decidió dirigir fielmente las tropas ¿de quién? De Saúl. Decidió dirigir fielmente a las tropas en la batalla. David, con el corazón sano, perdonando y resistiéndose a permitir que el rechazo dirigiera su vida y sus relaciones, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. La respuesta de David fue ser fiel y perdonar. Solo así podrás sanar del rechazo y avanzar para cambiar tu historia. Cuando entiendes que tu rechazo lo puedes procesar con Dios, cuando entiendes a quién le sirves, cuando entiendes de quién esperas aprobación, cuando entiendes de quién recibes honra, tú vas a poder sanar del rechazo que hay en tu corazón y que te hace querer agradar a las personas que están a tu alrededor. En 1 Samuel, capítulo 31, termina la historia de Saúl. De principio a fin, él decidió vivir como un rechazado. Él va a una batalla, sabe que Dios ya no está con él. Y va a esta batalla y consulta a una medium para que le diga cuál va a ser el resultado de la batalla. Y pide que le traigan al profeta Samuel, que ya estaba muerto. Esto es algo que no se puede consultar a los muertos. Él pide que le traigan al profeta Samuel para consultarle. Y le dice, mañana vas a estar con nosotros acá, mañana morís. Mañana en la batalla Dios no va a estar contigo y vas a morir. Yo me pregunto, ¿por qué Dios le dijo eso a Saúl? Porque Dios estaba esperando que él cayera de rodillas y le dijera, Señor, perdóname, cambia mi historia, te rindo mis heridas, te rindo mis complejos, te rindo mis fracasos, te rindo lo que las personas me han cerrado la puerta, te rindo todas las palabras que han marcado tanto mi corazón. Pero Saúl decide ponerse triste y seguir con su historia como la tenía hasta el momento. En el versículo 4 de 1 Samuel 31 dice, con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame, antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. El día de su muerte,
Saúl seguía pensando, no quiero ver a las personas burlarse de mí. Estoy cansado de ver a las personas señalarme y tengo miedo de que ellos vengan a burlarse de mí y torturarme porque esto me ha seguido a lo largo de mi vida. Cuando su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo, entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos ese mismo día. El rechazo no sanado en tu corazón puede terminar en tu muerte espiritual, en la muerte del propósito que Dios tiene para ti. Pero lo terrible es que puede terminar con la muerte del propósito, los sueños y el potencial de la vida de tus hijos. A mí me duele tanto que Jonatán, que era un hombre que la Biblia lo describe como temeroso de Dios, por las decisiones de su papá, terminó muriendo junto a él ese día en la batalla. La vida de Saúl, de principio a fin, fue una vida que se aferró al rechazo, se aferró a las heridas, se aferró a la autoprotección de él. Y hoy yo quiero decirte algo a ti. Jesús es nuestra fuente de sanidad. Tú no puedes cambiar y yo no puedo cambiar por ti lo que has sufrido en el pasado. Si tú has sido víctima de bullying, si a ti te han maltratado, si tú te criaste solo o te criaste sola porque de pequeño tus papás te dejaron a tu suerte, si tú nunca tuviste a alguien que te dijera que te amaba, si tú nunca has sentido que las personas han estado ahí para ti, si tú te has sentido solo, si tú te has sentido triste, yo quiero decirte, tu sanidad no se encuentra en que las personas a tu alrededor te apoyen. Tu sanidad no se encuentra en que tengas éxito con las personas que están a tu alrededor. Tu sanidad únicamente se encuentra en Jesús. Isaías dice, en el Isaías 53, versículo 2 dice, mi siervo, hablando de Jesús, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. ¿Cómo fue Jesús? Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros fuéramos sanados. Jesús es la fuente de tu sanidad. Y hoy yo quiero que ahí donde estás tú puedas ponerte de pie y puedas hacer una oración junto conmigo, porque yo este día quiero pedirle a Dios que pueda hablar a tu corazón. Hemos visto a lo largo de la historia y a lo largo de la prédica de este día cuáles fueron las consecuencias en Saúl por vivir aferrado a las heridas, por no soltar, por no perdonar, por no arrepentirse delante del Señor. Pero Jesús es la fuente de nuestra sanidad. Si tú has lidiado con las heridas en tu vientre, si tú has lidiado con las heridas, con la crítica, si tú has sido señalado, si hay palabras que han lanzado sobre ti, que han hecho que tú lidies con complejos de inferioridad. Si tú has lidiado con inseguridades, si te cuesta relacionarte con las personas porque tienes temor en tu corazón a ser rechazada, porque tienes temor a ser juzgado, porque tienes temor a ser traicionado, hoy yo vengo a decirte, Jesús es la fuente de tu sanidad. Y hoy este día Él quiere hablar a tu corazón. Padre, yo estoy aquí presentando la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar. Tú eres la fuente de nuestra sanidad. No importa cuántas cosas haya en tu corazón que digan, aquí están las marcas. Aquí están las marcas del dolor, le temo a la soledad. Aquí están las marcas de haber escuchado, no sirve para nada.
Le temo a emprender, le temo a hacer cosas nuevas. Aquí están las marcas. Recuerdo las palabras que dijeron. Recuerdo los momentos donde me sentí sola, donde me sentí abandonada. Recuerdo cuando estaba enferma y no hubo alguien que me dijera cómo puedo hacer para ayudarte. Recuerdo los momentos en los que me he sentido completamente desamparado. Y tú puedes decir, aquí están las marcas. Aquí están las marcas en mi corazón. Aquí están las marcas en mis pensamientos. Aquí están las marcas del rechazo que me ha tocado sufrir. Y siento que no puedo resolverlo. Pero cuando tú entiendes que el rechazo fue llevado a la cruz y que en esa cruz Jesús sufrió, Jesús soportó, Jesús padeció por nuestra sanidad, tú puedes ir a Él y decirle: quiero ser libre y quiero soltar, quiero perdonar, porque mi sanidad no está en mis manos, está en las tuyas. Quiero que sanes mis recuerdos, porque mi sanidad está en tus manos y no en qué tan bueno o tan buena sea yo para protegerme. Quiero que me des la fortaleza para dejar atrás el pasado y poder decirle al demonio, al espíritu de rechazo: te vas de mi vida. Piensa en las imágenes o recuerdos donde sabes que hubo marcas de rechazo. Algunos tuvieron rechazo antes de nacer. Algunos se sintieron rechazados en una relación. Algunos entregaron su corazón y fueron traicionados. Y fueron desechados como que si fueran desechables. Como que si fueran piezas desechables de la vida de una persona. Te pueden haber rechazado por tu peso, por tu color de piel, por tu forma de ser. Tal vez te pusieron apodos. Y ahí están las marcas. Pero Jesús hoy te muestra su desnudez en la cruz y te dice: por tus heridas yo soporté para que recibas sanidad. Por tus heridas y por tu dolor, cuando sentiste que estuviste solo, cuando sentiste que estuviste sola, yo soporté para que tuvieras sanidad. Es el tiempo de soltar el rechazo. Es el tiempo de dejar ir. Es el tiempo de hacer a un lado. Es el tiempo de ceder el control. Es el tiempo de que dejes atrás el orgullo, la soberbia. Y tú puedas decirle: te vas de mi vida. Renuncio a controlar. Renuncio a autoprotegerme. He tratado de protegerme sola porque he creído que nadie más lo va a hacer por mí. Pero entiendo que has estado para cuidarme, para protegerme, que has estado para traer libertad a los cautivos. Saca mi corazón de la cautividad. Hoy reprendemos todo espíritu de rechazo y lo llevamos a la cruz. Llevamos a la cruz las palabras. Llevamos a la cruz los recuerdos. Llevamos a la cruz las heridas de nuestro corazón. Hoy clamo a ti, mi Dios, por libertad para los corazones cautivos en las heridas del rechazo. Y declaro que nuestra historia no va a ser como la historia de Saúl. Declaro que no vamos a tener miedo a las burlas, que no vamos a tener temor al abandono, que no vamos a tener temor a la traición. Porque si te tenemos a ti en nuestra vida, tenemos todo lo que necesitamos para salir adelante. Hoy por tus hijos y tus hijas que están en este lugar. Oro porque el olor al abandono, el olor al rechazo, el olor al maltrato, el olor al abuso pueda salir de su vida. Y puedan recordar que hay un Dios que las ama, que los ama, que los acepta, que los cuida, que padeció para que pudiéramos experimentar la sanidad y la libertad de vivir en Él. Hoy en esta noche declaro que recibes libertad, que son rotas las cadenas del rechazo y que puedes presentarte tú con tus propias palabras delante de Dios y decir: aquí te entrego la coraza, te entrego las murallas de protección, te entrego mis temores, te entrego mis inseguridades, te
Te entrego las máscaras. Te entrego todo lo que me está impidiendo poder recibir sanidad.